Hola a todos y todas. Aquí otro día para Ada. Es un poquito más tarde del otro lado. Aquí en el lado B con Ada Marcos. Hermosa, bienvenida. Un honor tenerte. Muchas gracias, Lunita querida. Gracias a vos siempre por invitarme a este espacio hermoso que has creado. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Estábamos hablando porque nos había quedado pendiente un lado B hasta que pudimos combinar horarios y yo le propuse a Ada este tema. Eh, Había quedado otro tema pendiente que quedará por otra vez, pero se impuso este tema que me parecía súper interesante, esta situación de el símbolo, ¿sí? Cristo como símbolo del sí mismo. Y acá me puse un poquito a leer, a investigar, que Jung ya hace una diferencia, o ya se hace una diferencia entre Jesús y Cristo, ¿sí? Como Jesús como el hombre, ¿no? Y que tuvo la vivencia, y Cristo como el arquetipo del sí mismo. A mí me gustaría, para empezar a abrir este tema, que nos expliques, nos cuentes de qué es esto del arquetipo del sí mismo, porque la idea es bajar la información para que pueda llegar a todos, ¿sí? Así que vamos a tratar de ir por ahí traduciendo sí, algunas cosas que por ahí suenan complejas, pero tratar de traducirlas, y en eso te dejo la palabra, Ada, que sos especialista en esto. No, igual que vos, Lunita, voy con estos temas como avanzando de a poco, porque me parece que justamente es un tema muy arduo, muy complejo de la obra de Jung, que tiene mucha profundidad y que tampoco yo podría decir que digamos que lo tengo agarrado al tema, ¿no? El tema me va desafiando todo el tiempo, como muchas cosas de Jung, aunque venimos acompañándonos con él hace muchos años, igual seguimos en esa relación en donde una vez que parece que entiendo algo, ya siento que dejo de entenderlo y aparecen más preguntas. Así que, sobre todo como esto, como por ahí proponer pensar desde el lugar, por lo menos a donde yo arribé hoy, pero sabiendo que hay mucho más y que se podrían decir muchas cosas más y que seguro hay otros puntos de vista también súper interesantes y profundos. Yo creo que el concepto de sí mismo en Jung, ¿no? El self en inglés o selbst en alemán, es uno de los conceptos más difíciles de su obra, ¿no? Es un concepto difícil, ¿no? Al punto que genera como muchos malos entendidos, porque la apuesta que hace Jung es la apuesta de creer que hay un centro en el psiquismo, que es una especie de síntesis. Y ahí se tildó un poquito, vamos a esperar que, ahí se tildó un poquito, Ada, ahí estabas A explicando. ver, Sí, ahí está, se tildó un ahí poquito, volvió, ¿no? sí, ahí Sí. estamos, no hay problema. No, como te decía, ¿no? Como, bueno, Jung apuesta a la idea de un centro dentro del psiquismo que es capaz de regular el proceso de individuación, de sintetizar los opuestos, ¿no? Es incluso muchas veces el espacio, y con todas estas metáforas topográficas estamos cometiendo un error, ¿no? Porque en realidad no hay una espacialidad, literal, ¿no? En todo esto. Pero bueno, es el soporte que el lenguaje nos brinda, es el espacio también desde donde se gestan los sueños, ¿no? Que regulan o que compensan a la conciencia, ¿no? Entonces, Jung apuesta a que el centro de la psique no es el ego consciente, ¿no? Que es en general el lugar en donde al lugar al que nosotros más nos identificamos y con el que más tendemos, digamos, a generar un vínculo de realidad literal, ¿no? Nos identificamos mucho con yo soy esta, ¿no? Esta que está ahora, que vivió estas cosas, que es consciente de esto, ¿no? Y uno va a decir, ojo, el ego, importantísimo dentro del desarrollo del ser humano, es el centro magnético de la conciencia. Pero la psique no es solo la conciencia. La psique es la conciencia más lo inconsciente. Y el centro que es capaz de regular toda la totalidad de la psique, lo voy a llamar sí mismo, ¿no? ¿Mm? Entonces lo llama a sí mismo o self o selbst, ¿no? Y postula que este centro es muy profundo, muy hundido en el inconsciente, que el proceso de individuación es una aproximación permanente al despliegue de este sí mismo, ¿no? Y que podríamos tomar como metáfora, además de muchos otros héroes,
a Jesús como un personaje que se ha aproximado al sí mismo, ¿no? Al despliegue del sí mismo. Y se ha convertido en el Cristo. La diferenciación que en realidad se hace es que Jesús es el ser humano y Cristo es el estado de conciencia, ¿no? Así como Siddhartha podría ser, digamos, el humano, el príncipe, y Buda el estado de conciencia al que accede, ¿no? Ahí tomo esto que decís, Ada. Jung hace una diferencia entre Buda y Cristo en el sentido de Buda como el que encarnó como desde un lugar más racional todo el proceso completo, y Jesús queda, entre comillas lo digo, queda tomado, digamos, sí, por el arquetipo, y entonces se sacrifica. Digo, ¿nos puedes contar algo de esto? ¿Cómo es para Jung? Sí, la diferencia es digamos, Jesús, Cristo, tiene un periplo de héroe trágico, ¿no? Que muere en sacrificio. En el caso de Buda, él hace un renunciamiento, ¿no? Y muere de una manera más beatífica, podríamos decir. Lo que se suele decir es que el camino de Buda es un camino más ligado al desapego, ¿no? Y el camino, digamos, para trascender las polaridades o unificar las polaridades. Y el camino de Cristo es un camino mucho más tántrico, más pasional, ¿no? El momento en el que él, digamos, se unen gran parte de las polaridades es el momento de máxima pasión, que es la crucifixión, que para Jung es un gran símbolo, ¿no? En donde se trabaja la tensión y la síntesis de opuestos, ¿no? Donde lo humano y lo divino están ahí en un mismo momento expresándose, lo más bajo y lo más alto, lo más doloroso y a lo vez lo más sagrado, ¿no? Y él dice, cuando los seres humanos en nuestra propia vida sentimos que estamos en un dilema conflictivo, en una gran paradoja, que no la podemos resolver ya con los recursos del ego consciente, nos sentimos igual que Cristo crucificados. Y ahí es donde hay que sostener ese momento de tensión en la cruz para que pueda emerger esta instancia más profunda, que es el self, que es el sí mismo, y que aparezca una respuesta superadora de este conflicto de opuestos, ¿no? Digamos que hay algo contame si te parece esto, como para ser nosotros mismos, hay algo que se tiene que sacrificar para poder, hay algo del yo que se tiene que sacrificar para llegar a esa, como que se produce cierta despersonalización para poder ser uno mismo. ¿Tiene sentido este símbolo de esta forma? Yo creo que sí, que tiene sentido y vos que, por ejemplo, conocés a profundidad lenguajes simbólicos, ¿no? Como el tarot o la astrología, que muchas veces nos sirven para anclar esto, ¿no? Es como si en el origen todo fuera sí mismo, ¿no? Y el sí mismo debe sacrificar una parte de sí para que aparezca el ego, ¿no? Pero después, en el viaje de la vida, el ego tiene que sacrificarse a sí mismo para retornar al sí mismo, ¿no? Es como cuando decimos en astrología, salimos de Piscis, ¿no? Una imagen de la totalidad, del todo, el último signo que todo lo encierra. Sale Aries de Piscis y tiene que pasar por todas las experiencias de los signos, ¿no? Y lograr incluso en ese periplo un ego diferenciado. Hay momentos muy importantes en el periplo del zodíaco donde el ego tiene que afirmarse, ¿no? Y después empieza toda una fase de que ese ego tiene que empezar a cuestionarse a sí mismo para volver a encontrarse con el mismo punto del que partió, ¿no? El viaje del tarot es exactamente igual, es el viaje del Y el héroe, viaje del tarot es igual. igual, Ujú, ujú. a que en algún momento me da la sensación de que hay momentos en que todo me parece como una broma pesada, como que al yo le cuesta muchísimo, es un gran dilema, y como se vive de una manera muy trágica, como no tener el control, y parece que todos nuestros terrores más profundos salen de no puedo controlar esto, y la visión del yo es como muy sesgada, y no puede realmente dejarse atravesar por la intensidad de la vida, ¿no? Digamos. Entonces, digo, todo ese viaje de aprendizaje me da la sensación de que a veces yo se queda en un lugar muy chiquitito y se queda como en sí mismo, no puede soltar para poder
incluso aunque lo sepa racionalmente. Eh, No, claro, imagínate, para el ego es una muerte, ¿no? Eso implica una angustia casi de aniquilación, perder el control y sentirse, dejar, digamos, ese control en manos del self, ¿no? Que no es que en la visión junguiana al menos no hay ninguna idea de que el ego debe ser disuelto, debe ser aniquilado, ¿no? Para nada, digamos, el ego es una estructura, es un complejo para Jung, funcional, necesario para el desarrollo, pero sí, quizás ahí, como decía el budismo, el ego es un sirviente maravilloso y un amo muy peligroso, ¿no? Cuando se cree el dueño del psiquismo, y en su unilateralidad nos encierra, como vos decís, en esta visión muy finita, muy cortita de miras, muy encerrada, digamos, en una identidad muy coagulada, se pierde de vista todo un horizonte mucho más amplio que termina generando una inflación de ese ego, ¿no? En donde el ego cree que es toda la psique y termina queriendo asimilar en la fantasía de tapar el sol con un dedo al propio self, ¿no? Entonces, Jung lo que dice, cuando pasa eso, digamos, el inconsciente se le va a presentar al ego como una franca oposición, ¿no? Va a venir y le va a decir, basta, ¿no? Vamos a llegar a un momento en el cual los recursos del ego, justamente, ya no van a poder resolver los problemas, los dilemas que la vida me traiga, ¿no? Me voy a sentir como Cristo, crucificado, habiendo llegado a un punto donde no puedo más que sostener la tensión del conflicto, del dilema y esperar, ¿no? A mí me viene mucho, vos que sos tan profunda con el tarot, la carta del colgado, ¿no? Tal cual, donde Donde no vas a poder explicar nada desde lo racional más que entregarte a lo que es, sin saber, sin saber, ¿no? Es como, y esto de la cabecita del colgado iluminada, ¿no? Estando hacia abajo, como que hay algo que se ilumina en esa entrega, la entrega como parte del proceso absolutamente imprescindible, donde hay un momento donde no vamos a entender. Esto que vos decís, que a mí acompaño totalmente lo que decís, estaba linkeándolo con que en este tiempo donde todo cada vez es más alienado y cada vez es más veloz, digo, todo eso requiere tiempo. Yo decía, ¿en qué nos vamos a transformar? Pero sin demonizar la situación y empezar a... Pero realmente yo lo observo, digo, el proceso como seres humanos no va más rápido, no es que la luna ahora va a ir más rápido porque nosotros estamos apurados. Digo, hay algo de la naturaleza, del proceso, las emociones, que necesitan un tiempo de observación. No hay una receta mágica para eso. Entonces ahí me digo, ¿dónde iremos en esta, hablando de Cristo y del símbolo, y que no haya como mitos que nos sostengan y de pronto, ¿qué va a reemplazar esto? ¿No? Es una pregunta, porque lo veo yo, sigo siendo una, si no me siento una guerrera, vamos a sostener los espacios de conexión, no me voy a bajar de eso. Digo, pero todo va directo a dónde va a haber espacio para esto, si todo lo queremos ya, ¿no? sí, Es, sí, sí, cómo construir, cómo ser, como decía un poco Hillman, ¿no? El continuador y deconstructor de la obra de Jung, cómo ser buenas vasijas para estos procesos que se van dando en nosotros y creo que esa es nuestra gran tarea, ¿no? Cuidar de la vasija, como decían los alquimistas, del vaso hermético, ¿no? Para que soporte los procesos que van mucho más allá de nosotros, porque son autónomos, ¿no? Y estamos en un momento de gran cambio de paradigma, de gran cambio, ¿no? De imágenes, ¿no? Y yo creo, estoy totalmente de acuerdo con vos que hay algo, una virtud que la psique necesita mucho, o un tiempo que la psique necesita mucho y que está muy perdida en esta sociedad líquida, como dice Bauman, ¿no? Que es la de la lentitud, ¿no? La de Saturno, astrológicamente hablando, ¿no? La lentitud, los tiempos lentos para procesar, para metabolizar, para incubar, para sostener la atención. Lo que pasa es que, claro, por otro lado, somos sujetos posmodernos, no podemos vivir fuera de la lógica en la que estamos. Entonces, este tal vez también es nuestro dilema.
la necesidad interna, ¿no? De procesar, de darle espacio a esa lentitud, de conectar profundamente, de encontrar o que nos encuentren nuevos símbolos y significados que nos orienten, y por otro lado, esta vorágine que hay que sostener, ¿no? Totalmente. Creo que tomo esto que vos decís, aceptar el dilema de este tiempo, ¿no? Creo que va por ahí, por decirle que sí y ver cómo encontramos incluso nuevos recursos o nuevos mitos. Yo pensaba, eh, Jung comentaba, estaba leyendo que él, hablando con sus pacientes que no eran cristianos, igual la figura de Cristo aparecía y él decía como una función compensatoria de la psique. A mí me recierra eso. Digo, en mi experiencia personal, en mi propio viaje, en la crisis del primer retorno de Saturno a los 29 años, que fue una crisis realmente muy intensa, profunda. Yo no era una persona cero religiosa y vengo de una familia que además son artistas o nada que ver con lo religioso. Por ahí más mis abuelas, pero no había ninguna imposición. Y a mí lo primero que me aparece es la figura de él. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Como, pero aparte lo curioso era que me aparecía como en ciertos viajes o en soñaciones la figura de Cristo bajándose de la cruz. De hecho, es una imagen que es reiterativa. A lo largo de mi vida, digo, la voy a pintar, siempre está pendiente en este tiempo pintar esa imagen. Y esto, ¿qué trae esto de Cristo bajándose de la cruz, ¿no? Dejar de estar, eh, porque como vos dijiste, este mito tiene muchas interpretaciones infinitas, ¿no? También uno puede leerla desde lo literal, desde esta cosa de sacrificarse. A mí me gusta más mirarla como símbolo, donde Jesús trasciende algo de su destino cuando lo acepta. Digo, y la aceptación era que su lugar era ese. Entonces me parece como hay algo donde cuando estamos llamados a expresarnos o traer esa cualidad única que va a ser muy incómodo, que va a ser muy difícil en algún momento. Es muy incómodo. Sin dudas, escuchar ese llamado, el llamado del self, justamente, muchas veces se contradice totalmente con los deseos de nuestro ego, ¿no? Yo creo que La última tentación de Cristo de Scorsese plasma este dilema de una manera magistral, No, ¿no? Porque bueno, él está absolutamente, está como todas las etapas también del viaje del héroe, el llamado a la aventura, porque él escucha una voz que le habla y que le dice, y él reniega completamente de eso, ¿no? No quiere saber nada con esa voz que lo llama a dejar de hacer lo que está haciendo, que es que él justamente, fíjate qué dilema, es el carpintero hebreo que fabrica las cruces para que los romanos crucifiquen, ¿no? Entonces, tiene un dilema interno, un desajuste neurótico adentro tremendo, ¿no? Y bueno, él se resiste, se resiste, se resiste, hasta que de pronto, digamos, va asumiendo de a poco este destino, que esta es una de las cosas interesantes que dice Jung, ¿no? Como la famosa imitatio Christi, de la que escuchamos hablar muchas veces dentro del dogma, no es ser Cristo, esto es una literalización, no es que tenemos que poner la otra mejilla, dejarnos mancillar, sacrificarnos todo el tiempo. La imitatio Christi, no es ser Cristo, es seguir el camino en el sentido de realizar el self, realizar nuestro destino. exacto. Digamos, ser la materia adherente, la vasija en la cual nuestro destino pueda realizarse, ¿no? Entonces es esto, eso el amor fati de Nietzsche, ¿no? El amor al destino. Esto puede, con toda la discusión filosófica que puede traer el destino, la posmodernidad, con la idea, digamos, de individuo libre que tenemos cultivada ya desde hace un tiempo, ¿no? Sin embargo, digamos, desde todas las teorías que describen a un inconsciente profundo, somos libres y a la vez no somos libres, no estamos sujetados a los designios del inconsciente. Y esto es algo que al ser humano hoy particularmente le cuesta también asumir, porque bueno, una de las características de este ego hiperinflado es que cree que tiene una libertad, que es autor, gestor absoluto de su gracia y de su desgracia, ¿no? Se vuelve muy omnipotente.
y no puede a veces relacionarse esto con autonomías que van por encima de su conciencia, de sus posibilidades. El self muchas veces se manifiesta de esta manera, ¿no? Como un factor que dice Jung, no podemos hacer otra cosa a veces que llamarlo destino, ¿no? Pensaba que cuando uno estudia astrología, quizás con el tiempo, porque por ahí no es uno hace un proceso, me parece, cuando se mete con la astrología, que me da la sensación, porque lo veo en muchas personas, en algún momento uno empieza a sentir claramente que no venimos a vivir cualquier cosa, ¿no? Sino que vas viendo que en realidad venimos a tener un montón de desafíos, tensiones, aprendizajes para que nazca esa cualidad, ese self, ese destino único, ¿no? Y que todos esos aprendizajes, lo que pasa es que el yo quiere que no tener la parte difícil, ¿no? Es como, no me den esa parte, no, esa no es para mí, dame otra. O Eh, cómo hago para que no me pase, ¿no? Que vos que trabajás tanto con consulta debes recibir esa pregunta a diario, ¿no? ¿Cómo hago para que esto no me pase más? ¿O cómo hago para que esto que sí quiero que me pase, ¿no? Y yo después me acordaba mucho, yo también me le he dicho a mis terapeutas esa pregunta y después leyendo a Hillman, en un momento él dice, el cómo hago, es una pregunta totalmente antipsicológica, ¿no? Porque como decían los alquimistas, no hay receta, ¿no? Entonces es antipsicológica porque va en contra de la verdadera reflexión psicológica, que es que el cómo es andando, ¿no? Involucrándote, transparentando lo que te pasa, reflexionando, ¿no? Incubando. No hay una receta como la que uno puede usar al pie de la letra para una torta, ¿no? No hay recetas, decían los alquimistas. Bueno, pero fíjate que justamente eso es lo que más, bueno, en todos estos abordajes, obviamente lo que vos me decís pasa, yo preparo a los alumnos de tarot que se preparan para dar sesiones lidiar con esto, ¿no? Porque en realidad no es la pregunta de uno, sino es algo del yo que va a querer intentar controlar. Entonces, frente a eso, Salirse de esa situación, ¿no? Como vos bien decís en la película esta maravillosa de Scorsese, Jesús trata todo el tiempo de salirse de esa situación. De hecho, vos traías la imagen de bajarse de la cruz que puede tener un montón de significados. Bajarse de la cruz puede ser como renunciar a un sacrificio innecesario, ¿no? Decir, me bajo de un sufrimiento neurótico ciego que no me conduce a ningún lado. Pero en el caso de la película, por ejemplo, él se baja de la cruz porque se tienta. Justamente esa es totalmente, su última tentación de escaparse de su destino, porque totalmente. ahí más que un sufrimiento neurótico lo que había era un destino, había que pasar por esa transformación, ¿no? Eso me parece re interesante, esto del bajarse de la cruz. Acá yo sentía que las veces reiterativas que aparece tiene más que ver con no sufrir de más, ¿no? Como salirse de como el hipnosis de cierto sufrimiento. Pero me parece en la película, que es una maravilla esa película, eh, creo que es básicamente eso, la tentación es me voy a sufrir menos, no me voy a meter, esto no, esta cosa, yo eligiendo esto no, me voy a otra cosa más fácil, tal cual así. Creo que es, eh, Sí, lo evado, ¿no? Y es interesante porque muchas veces uno sufre de más, ¿no? Es casi paradójico, sufre de más con muchas cosas para no aceptar o para ocultar el verdadero sufrimiento, ¿no? El que va a traer a la verdadera transformación, ¿no? Entonces es como decía un poco Freud, ¿no? Nos entretenemos en el camino, con él daba el ejemplo de un perro, ¿no? Que tenía que llegar a una meta y que se entretiene con una ristra de salchichas, ¿no? Y se queda y se olvida, ¿no? De la meta. Entonces muchas veces nuestros sufrimientos más neuróticos, nuestros laberintos, son excusas para no involucrarnos tal vez con ese otro dolor mucho más profundo, que te quema realmente, que está totalmente implicado de algún modo con las líneas de tu destino y que es un desafío enorme para el que muchas veces no nos sentimos preparados y está bien que así sea, porque yo no sé si hay un momento en el que nos sentimos preparados plenamente. Creo que siempre eso es una cosa que nos da vértigo y miedo,
Y en la película Scorsese se ve muy bien cómo incluso Jesús, este personaje que es el elegido, tiene un gran conflicto a transitar, Mm, ¿no? Y se tiene que preparar durante mucho tiempo y vive en toda una fantasía, ¿no? Agota la fantasía humana, porque cuando él se baja de la cruz, vive todas las cosas que él como humano sentía que tenía pendientes, ¿no? totalmente. Agota todo eso para recién después poder decir ahora lo entiendo, ¿no? Voy a la cruz y es interesantísimo porque, claro, el traidor ahí no es Judas, es el propio Jesús, ¿no? Que Impresionante. elige bajarse de la cruz, ¿no? Y es muy impresionante, pero bueno, viste, volviendo un poco a este desarrollo profundo que Jung hace del simbolismo del mito de Cristo, que a mí me parece que también es osado, porque esto que vos traes de, bueno, yo no es que había una gran formación cristiana o católica dentro de mi familia, sin embargo, lo que Jung va a decir es que como es el gran paradigma, el gran, digamos, símbolo de de los últimos 2 milenios mínimo. Hay algo que seamos o no seamos practicantes del culto, es constitutivo de nuestro inconsciente colectivo. Totalmente. Sin Y duda. de hecho, para él y para muchos estudiosos, Cristo es el gran símbolo de la era de Piscis, que es la era que acabamos de pasar. ¿No? Entonces, justamente aparece mucho. Piscis es el sacrificio, son los peces. El símbolo de los peces aparece en el periplo de Jesús y de Cristo un montón. El pescador de hombres, ¿no? Multiplicar los panes y los peces. Muchos de sus discípulos eran pescadores, ¿no? El símbolo del pez también como un símbolo sacrificial, o sea, está impregnadísimo de los símbolos de Piscis, ¿no? Un héroe trágico, que es un chivo expiatorio que carga en sí todos los pecados de la humanidad, ¿no? Recibe toda la proyección sombría de la humanidad y la expía, ¿no? Bueno, realmente un símbolo poderosísimo que Jung lo que va a decir y que justamente también tiene que ver con el símbolo pisciano, que tiene que ver mucho con la integración de los opuestos, con la lucha de los opuestos. Viste que Piscis son dos peces canibalizándose. ¿No? Hay Totalmente. una dualidad ahí que está intentando resolverse, y lo que va a decir Jung es que en el mito cristiano aparece esa dualidad todo el tiempo, es un humano, pero a la vez es divino, ¿no? Es el rey de la casa de David tan esperado, pero nace en un pesebre pobre, ¿no? Junto con su nacimiento hay montones de teorías que dicen que en realidad eran dos hermanos, ¿no? Y que uno era Cristo y otro era Satanael, algo así se llamaba, ¿no? La fantasía o la simbólica permanente del anticristo como polaridad del Cristo, ¿no? Pero Cristo como representando el bien, necesaria, pero había una necesidad de buscar dónde estaba el mal, ¿no? Acá en esta historia. pero como que tienen que estar ambos para que Ambos. ambos para que se produzca no solo esa integración, sino la manifestación, ¿sí? De de estar integrados, pero además incluso para que la luz se manifieste hace falta ponerle, si lo ponemos desde esa polarización, hace falta que esté la otra parte, si no, no sucedería tampoco. Es, No sucede, no pensaba, sucede. pensaba también Sí. nada en este doble nacimiento, ¿no? Pensaba en Dionisio, que también nació 2 veces, ¿no? Y digo, en esto y el desafío enorme de ese segundo nacimiento y todos los procesos que tenemos que hacer, como cuenta en la película, ¿no? Este Scorsese, de que él tiene que vivir todo un como si, ver, agotar para poder llegar a esa instancia, incluso reconocer que estamos haciendo ese proceso y que por ahí todavía no llegamos a esa instancia, ¿no? Y pensaba en eso, en el doble nacimiento también de Dionisios, de otros otros exponentes de de, Totalmente. Dionisio es un personaje bastante, para mí, bastante cercano también. López Pedraza dice que no hay que confundirlos, es un autor post-junguiano, pero a mí muchas veces internamente me quedan como bastante ligados, porque además en las tradiciones órficas, Dionisio vive un desmembramiento, ¿no? Vive también una gran pasión, que para mí en algún punto es equivalente, digamos, a la crucifixión, ¿no? Entonces yo creo que sí hay algo, ¿no? De esto
que los pone un poco, ¿no? En similitud. Y los dos son figuras, si los llevamos, digamos, al ámbito de la vinculación con la astrología, particularmente, son dos figuras muy piscianas, ¿no? Dionisio, digamos, más desde el éxtasis, desde la mística, desde el vino, ¿no? Quizás más, no tanto desde un lugar de sufrimiento, sino desde un lugar mucho más extático, pero también tiene su sufrimiento Dionisio, porque también vive su desmembramiento, tiene este nacimiento traumático como casi todos los héroes, ¿no? Entonces, sí, hay algo ahí que vemos un montón de elementos que están presentes en otros héroes, en otras culturas, que también se repiten en el periplo de Cristo, ¿no? La idea del nacimiento virgen, que también es un símbolo que aparece en un montón de culturas, la idea de un nacimiento pobre, ¿no? De un nacimiento humilde, plagado de peligros, porque una vez que Jesús nace, como la profecía anunciaba que iba a ser, ¿no? El próximo rey de los judíos, Herodes manda, digamos, a la famosa matanza de los inocentes, ¿no? La lucha entre lo nuevo y lo viejo. O sea, hay un montón de símbolos que forman parte de lo que podría ser este gran monomito que es el mito del héroe, ¿no? Un héroe que, digamos, vive todas sus etapas porque se separa de lo conocido, se inicia y después retorna, ¿no? Transformado. Pero claramente, digamos, yo creo que Jung hace un trabajo excepcional con el simbolismo cristiano y nos muestra esto, muchos momentos en donde el gran tema de este mito es cómo integrar los opuestos, ¿no? Entonces aparece, por un lado, una figura divina, sin pecado concebida, llena de todo lo bueno, ¿no? Que es Cristo, y aparece, dice él, una necesidad psicológica de contraponerle otra figura que haga que la totalidad se genere. Entonces aparece Satanás, aparece el anticristo, aparece Cristo crucificado entre dos ladrones, ¿no? Aparece la polaridad todo el tiempo de un modo simbólico y de esa manera vamos entendiendo que el self no es solo lo bueno, ¿no? Porque ese es uno de los grandes malentendidos con el sí mismo, que el sí mismo es una instancia luminosa, como una especie de yo superheroico, super desarrollado, proyectado, ¿no? No, el self es todo lo bueno y todo lo malo juntos, las polaridades en conjunción, ¿no? Wow, no, digo, qué bueno que aclaras esto, porque si no es como que queda que de verdad el sí mismo es algo que está ahí iluminado, como elevado en otro lugar, inaccesible y que ya trascendió todo, ¿no? Como que hay algo de cómo tolerar ser una cosa y la otra, las dos cosas. Para el yo que elige y toma, bueno, esto que vos dijiste, yo soy esta identidad y todo lo demás está afuera, ¿cómo cuesta o qué de gran decepción es para el yo que soy esto y lo otro, ¿no? No solo soy buena, por ejemplo. Tremendo. Es tremendo, ¿no? Porque de hecho en el trabajo que Jung hace, fíjate, con el simbolismo de Cristo como justamente como símbolo del sí mismo, que lo trabaja en un libro que se llama Ion, él Sí, lo que dice es, durante todo un tiempo se creyó, digamos, está toda esta teoría, además de raigambre teológica, de que lo único que existe es el bien y el mal es una deformación del bien. Es una privación del bien. El mal no tiene existencia por sí mismo. Y en realidad, para pensar el self, tenemos que creer que tiene peso, entidad por sí mismo y que tenemos que elaborar también esa porción de mal que nos habita constitutivamente. No se trata ni de eliminarlo ni de erradicarlo, se trata de generar una simbólica del mal, ¿no? Que nos cuesta muchísimo relacionarnos con esa parte nuestra, porque pareciera, claro, obviamente contradice nuestra identidad forjada en valores, ¿no? Que muchas veces van en contra de eso. Y es como vos decís, yo creo que a todos nos ha pasado encontrarnos no siendo todo lo bueno que deberíamos o no siendo todo lo leales, honestos que hubiésemos debido ser y sintiendo entonces que sin escala nos transformamos en una miseria, que no podemos tolerar la tensión. Es, si no soy esto, entonces soy malísima, ¿no? No es que puedo quedarme en un lugar intermedio y digo, sí, acá puedo no haber estado a la altura y tengo que resistir no haber estado a la altura. A ver qué pasa con eso, ¿no? totalmente. Así es, qué trabajo.
qué trabajo intenso. Eh, Porque creo que además irse a la polaridad de, no, soy el otro extremo, obviamente no me puedo responsabilizar. O sea, la posibilidad de responsabilizarse tiene que ver con sostener esa tensión que vos decís, que no soy extremadamente una cosa o la otra. Y yo pensaba que en los caminos que se van forjando de las distintas abordajes y técnicas. Yo he pasado por muchos lados, porque soy una gran investigadora y me he metido en todos lados. Me he metido en serio en muchos lados, o sea, de ir y ver, bueno, ahí vas, ¿no? Y ver que cuando algo se polariza tanto en que todos somos luz y la oscuridad es el otro, cómo aparece la sombra y toma la situación. Es de libro. Sí, es tal cual vos lo decís. Yo lo he visto mucho también. Ujú. Muy notoriamente y a la vez cuando lo que yo siento que en el trabajo, el consultorio, en los grupos, que cuando podemos mirar honestamente de frente, lo más honestos que podemos invitar y hacer espacio, incluso a expresar creativamente, darle espacio a esos personajes, hay una integración y una posibilidad de cierta paz, como de cierta eh, como, no sé, sale como amigarse, como hay algo que se tranquiliza. Como una reconciliación, Se ¿no? tranquiliza el fantasma, ¿no? Es como que ese fantasma enorme empieza a haber una relación más amorosa posible. Esto también es Sí, y uno deja de actuar también tanto, ¿no? De actuar la sombra o de proyectarla y que entonces el afuera, como dice Jung, tenga que hacerse cargo de una porción de eso que nosotros, sino que empieza como a psicologizarse, ¿no? A volverse una imagen con la cual puedo dialogar, con la cual puedo, de la cual también puedo enriquecerme. Yo me acuerdo mucho que Rubino, uno de mis maestros que lo amo, decía, ¿no? Mi sombra nació conmigo, vivirá conmigo, morirá conmigo, es mi amiga, me ha salvado unas cuantas veces, ¿no? Cuando mi yo no sabía qué hacer, y supongo que me salvará otras tantas, y bueno, tengo que forjar ese tipo de vínculo, ¿no? Con esa otra parte de mí, ¿no? Pero bueno, implica, como dice Jung, traspasar una gran resistencia moral. No queremos mirar eso. Nos es más cómodo que lo actúen los demás, ¿no? exactamente. Y pensaba que así como hay personas que toman el arquetipo solar, hay otras que toman todo el arquetipo oscuro que son perfectas para proyectarles todo, ¿no? Literalmente. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Sí. así un re dilema, un re dilema. Ahora, para ir cerrando, Ada, esta charla preciosa que me encantaría seguir profundizando, así podría estar un rato largo. ¿Qué te gustaría como compartirnos para cerrar esta temática que es tan compleja, ¿no? Que como vos lo traes desde ese libro que Ayón, que me parece que ahí está desplegado, pero tiene una complejidad enorme. ¿Qué nos dirías para ir cerrando esta charla? Mira, quizás compartir una pequeña, si me permitís, justo Dale. tengo el libro acá, una pequeña frasecita de Jung que encontré sobre el final, ¿no? Que él va a decir esto, ¿no? Hablando un poco de este romanticismo que a veces nos agarra, de que aproximarnos al self o tener una experiencia en relación con el self es una cosa maravillosa y lumínica. Fíjate lo que él dice, ¿no? Ahora bien, cuando predomina el arquetipo del sí mismo, surge de manera inevitable como consecuencia psicológica el estado conflictivo interior que se expresa a través del símbolo cristiano de la crucifixión, es decir, la situación aguda de irredención que solo termina en el consumatum est, ¿no? Entonces él dice, el reconocimiento del arquetipo no evita, por tanto, en modo alguno el misterio cristiano, sino que crea necesariamente la condición psicológica previa, sin la cual la redención se antojaría absurda. O sea, sin esa conflictiva interior, sin esa sensación de crucifixión, ¿no? No está esa redención posterior, ¿no?
Entonces, cuando se presenta, cuando nos aproximamos de algún modo, o el self se aproxima, siempre estamos en una situación de conflictiva terrible entre opuestos que nos habitan. Y va a ser eso justamente, sostener ese momento. El símbolo que nos aporta el cristianismo es el potentísimo símbolo de la cruz, ¿no? Que es una unión de opuestos también, ¿no? Lo vertical, con lo horizontal, lo universal y lo particular, lo sagrado y lo humano. Sostener esa tensión va a permitir la aparición de algo que en el mundo junguiano está siempre presente, que es la tercera vía, ¿no? Aquello que me permita no derrumbar completamente estos opuestos, pero sí, dice Jung, poder mirarlos desde otro lugar, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Bueno, está clarísimo, Ada. Hermoso escucharte cada vez. Gracias por compartir ahí todo tu conocimiento y conceptos tan complejos y traerlos, acercarlos. Me encanta eso de poder acercarnos y que el conocimiento esté al alcance de todos. Me encanta eso. Así que gracias, gracias cada No, vez. gracias a vos, Luna querida, por este espacio y maravilloso y por también vos haber elegido este tema tan inusual dentro, ¿no? De la hora junguiana. A mí me encanta, pero bueno, nada, fue ahí tu sagacidad de decir, hablemos de esto, que es a la vez tan complejo y a la vez tan necesario, ¿no? Lo siento mucho y lo tengo muy cerca, de verdad, y es algo que me atravesó siempre y cuando empezó a aparecer, yo estaba rodeada de por ahí artistas e incluso terapeutas y yo sentía que me daba como cosita compartirlo porque era como, vengo de una familia por ahí donde, bueno, no era muy copado hablar de estas cosas, no estaba bueno, ¿no? Como que no era bien visto, entonces yo me sentía que en todo mi camino donde me empezaron a aparecer ciertas cosas que me llegaban mucho, que no las podía compartir. Así que, bueno, con los años, por suerte, se me pasó Fuiste eso. forjando tus Sí, espacios, sí. claro. Pero gracias porque me da mucho, mucho gusto poder conversarlo. Gracias por estar aquí. Seguiremos conversando otras veces. Claro Gracias. que sí, Luna querida. Gracias a vos. Gracias infinitas. Gracias a todos los que están ahí escuchando. Gracias. Muchas gracias.